Almidón de trigo, cinética enzimática. Bueno, antes de empezar daremos a conocer los puntos que se tratarán en el video. Primero, una breve introducción sobre las enzimas y la cinética de sus reacciones. Luego, ya nos enfocaremos más en las enzimas que posee el grano de trigo y cómo es la cinética de ellas. Empecemos. Primero que nada, hay que definir a las enzimas. Estas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos, es decir, son biocatalizadores, llevando a cabo reacciones bioquímicas dentro de todo ser vivo. Las funciones principales que tienen estas enzimas son disminuir la energía de activación y el tiempo de reacción. Así como se muestra en la gráfica, la curva de color rojo es una reacción sin catalizar y la curva de color azul es una reacción catalizada con una enzima. Pueden observar que hay una gran diferencia que tienen la curva roja con la curva azul, en la cual la curva roja requiere de una mayor energía de activación y también posee un transcurso de reacción mucho mayor. Ahora bien, partes de la enzima. Para conocer más sobre estas enzimas, se va a hablar sobre cómo está conformada. Primero, hay que nombrar al cofactor, que es la parte no proteica que posee la enzima, y la cual se une a ella con enlaces débiles. De ejemplo, actúan cationes metálicos y vitaminas. Ahora, el sitio activo, en el cual es donde el sustrato se une a la enzima. La coenzima es también un cofactor, pero de carácter orgánico, no proteico. Por ejemplo, el NADH. La apoenzima es la parte proteica de la enzima, en la cual la enzima se encuentra en estado inactivo. Para que la apoenzima esté activada, necesita estar unida a un cofactor y así proceda a realizar su catálisis enzimática. A esta unión y complejo formado, llamado apoenzima cofactor, se lo conoce como holoenzima. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas son proteínas que, como podemos observar, pueden contener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, que es alrededor de 3 a 4 aminoácidos, van a interaccionar con el sustrato para poder acelerar la reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato a producto, pero no se consumen. Por lo tanto, una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. Pero, ¿por qué acelera la reacción? Esto sucede porque las enzimas permiten que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino que es el mecanismo de reacción que requiere de una menor energía para producirse, denominada energía de activación. Pasaremos a la formación del complejo enzima-sustrato. Como ustedes pueden observar en la figura, se encuentra un sustrato y la enzima, en lo cual se une y forma el complejo enzima-sustrato. Bien, una vez que estos se unen, el sustrato al sitio activo forma los productos. Y al formar los productos, la enzima ha realizado su acción. Cinética enzimática. El estudio de la actividad enzimática implica el análisis de la velocidad de actuación de la enzima.
lo cual se conoce con el nombre de cinética enzimática. La velocidad de catálisis de una enzima podría determinarse bien como la velocidad a la que se forma el producto o como la velocidad a la que desaparece el sustrato. La concentración de sustrato afecta de manera muy importante a la velocidad de la enzima. Cuando se mantiene constante la concentración de la enzima, se comprueba que al aumentar la concentración de sustrato, la velocidad de la enzima crece linealmente, disminuyendo el incremento paulatinamente hasta alcanzar una meseta que corresponde a un valor de velocidad que es la velocidad máxima. Modelo de Michaelis-Menten. Michaelis y Menten en 1913 diseñaron un modelo o teoría general de la acción enzimática que explica el comportamiento hiperbólico de la velocidad con respecto a la concentración de sustrato. En el modelo postularon que la enzima se combina en primer lugar con el sustrato, de forma reversible, formando el complejo enzima-sustrato, que se descompone en un segundo paso dando a la enzima libre y el producto. La velocidad de la última reacción es baja y el modelo supone que la probabilidad de que la enzima reaccione con el producto para volver a formar el complejo enzima-sustrato es tan ínfima que resulta despreciable, quedando simplificado este último paso en una reacción prácticamente irreversible. La enzima puede estar en dos formas, en forma libre o combinada como complejo enzima-sustrato. Cuando la concentración del sustrato es baja, la mayoría de la enzima estará libre y se verá favorecida la formación del complejo enzima-sustrato. Cuando se va incrementando la concentración del sustrato, la velocidad aumenta linealmente, dando a esto a que la velocidad máxima se alcanzará cuando toda la enzima se encuentre en forma del complejo enzima-sustrato, llegándose a la saturación de la enzima por su sustrato, situación responsable de la meseta que aparecerá en la gráfica. Al disponer de una concentración de sustrato saturante, la reacción alcanza rápidamente un estado estacionario, en el que la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene prácticamente constante y la velocidad medida durante este estado es la velocidad analizada por el modelo de Michaelis-Menten, que también se denomina modelo del estado estacionario. La expresión más habitual de la ecuación de Michaelis-Menten es la mostrada a continuación. Cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, como lo reflejamos, se obtiene una equivalencia de la concentración de sustrato a la constante de Michaelis, lo que representa una medida más sencilla de determinar que la relación de constantes de equilibrio y permite expresar este parámetro cinético en unidades de concentración. Está compuesto principalmente por el endospermo, el salvado y el germen. En el endospermo se encuentra el almidón, que es la reserva energética, además de hidratos de carbono que forman parte de la envoltura del grano como la celulosa. El almidón es un polisacárido formado por unidades de alfa de glucosa, dividido en dos componentes que son la amilosa y la amilopectina.
Ambas tienen estructuras similares, pero se distinguen en la manera de unirse. La amilosa constituye un 24% del almidón y se une mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4, adoptando una estructura helicoidal que establece largas cadenas lineales, mientras que la amilopectina se une con enlaces glucosídicos alfa 1,6, cada 15 a 30 monómeros de amilosa, y estos a su vez mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4, que constituyen numerosas ramificaciones dando una forma molecular parecida a la de un árbol, encontrándose en mayor cantidad con un 76% en el almidón. En la estructura del almidón, específicamente la amilosa, mediante hidrólisis se puede obtener monosacáridos como la glucosa o disacáridos como maltosa. La cadena lineal que forma la amilosa termina en un extremo reductor, es decir, un azúcar con un carbono anomérico que tiene poder reductor. Este carbono que puede obtenerse mediante hidrólisis es una parte esencial para que se den las reacciones de pardeamiento no enzimático, como la reacción de Maillard, siendo necesario para la coloración de los productos como cereales. Con respecto a la amilopectina, al igual que la amilosa, mediante hidrólisis se puede obtener glucosa y maltosa. Sin embargo, el extremo de las ramificaciones no son carbonos anoméricos, por lo tanto, no es un extremo reductor. Para determinar el tamaño y la forma de los gránulos de almidón, se procedió a obtener una muestra de una solución simple al 1% de harina de trigo. Se colocó una gota de esta solución en el portaobjeto y también una pequeña gota de solución de Lugol, para finalmente realizar la observación en el microscopio. Los gránulos de almidón observados en el microscopio óptico con un aumento de 40 presentaron una forma redonda y pequeña. Además, formaron algunas aglutinaciones. Se evidenciaron diámetros de entre 2 a 10 micras. Por otro lado, en una imagen obtenida de un microscopio electrónico de barrido, con un aumento del 1000, se pueden observar dos tipos de gránulos. Esto se debe a que, en la madurez, el endospermo del trigo contiene dos tipos de gránulos de almidón. El tipo A, que son grandes con forma de disco lenticular, y el tipo B, que presentan una forma esférica, y además son pequeños. Los gránulos de tipo A, que son grandes, mostraron diámetros de entre 10 y 35 micras, mientras que en los gránulos de almidón de tipo B van desde 1 hasta 10 micras de diámetro. Los hidratos de carbono totales constituyen el 77 al 87% de la materia seca total de los cereales, y son los componentes más importantes, de los cuales aproximadamente el 64% es almidón. En el caso del almidón de trigo, la amilopectina es el componente mayoritario, con un 76%, mientras que en la amilosa está presente en un 24%. Propiedades físico-químicas del almidón. El almidón, en presencia de agua y temperatura, experimenta una serie de transiciones térmicas, que son directamente responsables de los usos industriales del mismo. Estas propiedades, que incluyen la gelatinización, retrogradación, entre otras, están relacionadas con el tiempo de cocimiento del almidón, la dimensión de sus gránulos y el tamaño molecular de los polímeros del almidón, así como sus cantidades relativas. Gelatinización. La gelatinización es una transición en la que se absorbe calor y se pasa de un estado ordenado a uno desordenado. Se caracteriza por provocar cambios irreversibles en las propiedades del almidón, como el hinchamiento del grano, pérdida de la birrefringencia y solubilización. Estas propiedades son dependientes de la temperatura y humedad del gránulo del almidón. El proceso de gelatinización se da cuando los gránulos de almidón insolubles en agua fría son calentados por encima de una temperatura determinada, llamada temperatura de gelatinización.
Aquí, inicialmente los gránulos absorben agua lentamente en las áreas amorfas, debido a que éstas son las menos organizadas. Esto se debe a que sus puentes de hidrógeno no son tan rígidos ni numerosos como en las áreas cristalinas. Como consecuencia del aumento de temperatura, las moléculas de almidón vibran vigorosamente, ocasionando el rompimiento de las uniones intermoleculares. Esta ruptura permite que el agua penetre fácilmente al gránulo de almidón reteniéndola, provocando así el hinchamiento del mismo hasta alcanzar un volumen máximo. Esto trae como consecuencia la destrucción parcial del gránulo de almidón y la dispersión de la amilosa en la solución. Retrogradación. La retrogradación puede concebirse como el fenómeno opuesto a la gelatinización. Se define como un proceso que ocurre cuando las moléculas del almidón y los fragmentos granulares que permanecen en solución después de la gelatinización comienzan a reasociarse en una estructura ordenada a través de puentes de hidrógeno, dando así a la formación de un gel rígido. En sus etapas iniciales, dos o más cadenas forman un punto de unión, que bajo condiciones favorables pueden dar lugar a un orden cristalino. La retrogradación del almidón incluye tanto a la amilosa como la amilopectina, aunque la primera sufre este proceso de manera mucho más rápida que la segunda. Además, la retrogradación es más significativa en la fracción de amilosa, debido a que su estructura lineal permite una mayor cohesión entre las moléculas de almidón. La velocidad de retrogradación depende de las diversas variables como la relación molecular de amilosa, amilopectina, las estructuras moleculares de las mismas que vienen determinadas por la fuente botánica del almidón, la temperatura, la concentración de almidón, entre otras. Vamos a hablar ahora de las enzimas. En el grano del trigo también podemos encontrar a la enzima amilasa. Las alfa-amilasas son las que proceden del germen del trigo, que, como su nombre lo indica, es la parte del grano que germina para poder crecer en una planta, es decir, el embrión de la semilla. Por otro lado, las beta-amilasas son aquellas que proceden del endospermo y solo pueden atacar al almidón si es que éste ha sido dañado. Pero, ¿qué es el almidón dañado? El almidón dañado es aquella parte del almidón que ha sido rota en pedazos. Esto provoca que sea susceptible a la hidrólisis enzimática y por lo tanto conduce a la degradación de las cadenas de almidón. El almidón dañado se produce durante el proceso de molienda, debido a la dureza del grano o cuando se emplean moliendas finas. En el caso de la harina de trigo, un alto nivel de almidón dañado provoca un aumento de la capacidad de absorción de agua durante el amasado, lo que genera un pan con alto volumen y miga suave. Por lo tanto, entre los requisitos para la acción enzimática de la amilasa tenemos la presencia de una etapa de molienda o trituración del grano que produce el almidón dañado y también que la masa esté humedecida. Como vimos anteriormente, las enzimas son específicas, es decir, solo pueden catalizar un tipo de reacción. Por ejemplo, las enzimas amilasas son necesarias para descomponer el almidón, que vendría a ser su sustrato específico. El sitio activo de la amilasa es el lugar que estará en contacto con la molécula de almidón, cuando se forma el complejo temporal enzima-sustrato. Esto dará como resultado los productos de la reacción. Entonces, el mecanismo de las enzimas amilasas consiste en catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces glucosídicos alfa-1,4 de las cadenas de almidón, generando en su mayoría unidades de maltosa, pero también unidades de glucosa. Como vimos anteriormente, tenemos dos clases de amilasa, las enzimas alfa-amilasas, que son aquellas que catalizan la hidrólisis de los enlaces alfa-1,4, de la parte central de las cadenas de amilosa
y también de amilopectina. Por otro lado, las enzimas beta-amilasa son exoenzimas encargadas de atacar los enlaces alfa 1,4 presentes en la parte externa de la cadena almidón. Estas enzimas solo pueden atacar desde un extremo a la vez, y debido a esto son mucho menos efectivas que las enzimas alfa-amilasa. Ahora hablaremos de la acción de la polifenoloxidasa. Como podemos apreciar en las imágenes, son las responsables del oscurecimiento en frutas, verduras, hongos e incluso en cereales. Esto se debe a las reacciones de apareamiento enzimático provocados por la acción de la polifenoloxidasa, puesto que, al ser una enzima, catalizan la oxidación de compuestos fenólicos en presencia de oxígeno molecular para la formación de quinonas, que luego se polimerizarán a melanina, que son compuestos coloreados, produciendo colores indeseables. Los compuestos fenólicos pueden ser monofenoles, como el cresol, que solo presenta un grupo fenólico, y por lo tanto actuará la enzima cresolasa. O también pueden ser estructuras difenólicas, como el catecol, que presentan dos grupos hidroxilos, y entonces actuará la enzima catecolasa. Este oscurecimiento enzimático se visualiza en mayor proporción en el color que se desarrolla durante la elaboración de pastas a partir de la harina de trigo. Sin embargo, existen técnicas para evitar estos colores indeseables, como es el caso del vacío, que permite bloquear a la enzima polifenoloxidasa, que es la responsable de la oxidación del color de la sémola, y por lo tanto se conserva el color amarillo ámbar característico que proviene de los carotenoides y de los flavonoides. En condiciones de vacío se produce también la inactivación parcial de las enzimas alfa-amilasa y beta-amilasa, que minimiza el desarrollo de los azúcares reductores y por lo tanto disminuye la tendencia a la producción de la reacción de Maillard, es decir, del oscurecimiento de la pasta en la fase de secado. El paper que se procederá a mostrar a continuación fue realizado en el año de 1989 por los ingenieros Paul González Tello, Francisco Camacho Rubio, Alfonso Robles Medina y Luis José Morales Villena, ambos docentes e investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Granada, quienes utilizaron como sustrato harina de trigo tostada y establecieron como objetivo principal el analizar los efectos enzimáticos sobre productos hidrolizados de harinas de cereales para la preparación de alimentos infantiles tales como papillas o harinas instantáneas. Paper investigado: hidrólisis de harina de trigo con alfa-amilasa del Aspergillus oryzae. Se ha estudiado la hidrólisis enzimática de harina de trigo analizando la influencia del pH, la temperatura, la concentración inicial del sustrato y la relación enzima-sustrato. En todos los experimentos se ha utilizado una alfa-amilasa de Aspergillus oryzae de origen fúngico y la cinética del proceso se ha seguido determinando los grupos reductores presentes en la suspensión. Los resultados experimentales obtenidos durante el estudio de la influencia del pH, temperatura y la gelatinización previa del almidón se muestran respectivamente en las figuras 1, 2 y 3. En la primera de ellas se observa que la actividad enzimática máxima para la alfa-amilasa utilizada está en el intervalo de pH comprendido entre 5 y 6. Este resultado es interesante, ya que indica que pequeñas variaciones de pH no influyen excesivamente en la cinética del proceso y por tanto se puede trabajar en ausencia de medios tamponados, ya que en todos los casos el pH inicial de la suspensión está comprendido entre 5 y 6. Operando de esta forma se evita la contaminación del hidrolizado final con sales que lo impurifican y pueden hacer que el producto final no sea adecuado para la preparación de alimentos dietéticos e infantiles. Por otra parte, es resaltable la escasa actividad enzimática a pH de 4.1.
A la vista de estos resultados, los restantes experimentos se han realizado a pH igual a 5,1, ya que con este valor se asegura la máxima actividad enzimática. En la figura 2, se observa que el grado de hidrólisis aumenta conforme lo hace la temperatura en el intervalo investigado. Sin embargo, a la temperatura de 58 grados centígrados se observó un aumento considerable en la viscosidad de la dispersión con respecto a los experimentos realizados tanto a 41 como 50 grados centígrados, probablemente debido a que el almidón comienza a gelatinizarse a los 58 grados. Por tanto, es posible que aquellos experimentos no sean comparables con los datos hallados a 58 grados, ya que en el primer caso solo cambia la temperatura, mientras que en el segundo también lo hace la naturaleza del sustrato. Para comprobar esta hipótesis, se realizaron experimentos de hidrólisis con sustrato gelatinizado y sin gelatinizar. En la figura 3 se observa la gran influencia del pretratamiento sobre el grado de hidrólisis y parece confirmar la interpretación de los datos obtenidos al estudiar la influencia de la temperatura. Los resultados de esta figura indican que cuando se utiliza sustrato gelatinizado, la mayor parte del almidón se hidroliza con rapidez a glúcidos de cadena corta, dextrinas, maltodextrinas, maltosa, entre otros. Estos resultados ponen de manifiesto que la gelatinización previa del almidón es recomendable en aquellos casos de los que se busquen elevados niveles de dextrosa equivalente, por ejemplo, en la preparación de jarabes de glucosa y maltosa. Sin embargo, la hidrólisis del almidón gelatinizado presenta dificultades en la primera etapa para conseguir una buena dispersión y por tanto un adecuado contacto enzima-sustrato, debido a la alta viscosidad del medio. En las figuras 4 y 5 se muestra la influencia de la concentración inicial de sustrato y de la relación enzima-sustrato sobre el grado de la hidrólisis a pH de 5,1, temperatura 50 grados centígrados y almidón sin pretratar. En ellas se puede observar que la conversión aumenta conforme lo hacen tanto la concentración de sustrato inicial y la concentración de enzima inicial y el tiempo. En la figura 4 se observa que la velocidad de reacción es muy alta en la primera hora y disminuye apreciablemente conforme aumenta el tiempo de hidrólisis. Estos resultados pueden ser debidos a la desnaturalización de la enzima o a la inhibición por productos de la reacción, ya que en todos los casos se está muy lejos de la conversión total del almidón. Para comprobar la posible desnaturalización de la enzima, durante el transcurso de la reacción se han representado los datos en la figura 5 frente al producto. En la figura 7 se observa que todos los datos experimentales se ajustan a una sola línea, lo que parece indicar que no existe desactivación de la enzima, ya que es posible conseguir una misma conversión con tiempos grandes y en concentración de enzima pequeña, o al contrario, siempre que el producto sea constante. Por tanto, la disminución observada debe estar provocada por la inhibición de enzima por los productos de reacción.